Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Saldaña y me tocó en esta ocasión compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea de bendición. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo y te queremos pedir que seas tú el que obre, que guíe mis labios, Señor, para hablar tu verdad y también que toques el corazón de cada uno de los chicos, Señor, y les muestres tu verdad para que ellos puedan vivir conforme a tu voluntad y glorificar tu nombre. Te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno chicos, vamos a comenzar nuestra clase. Comenzamos. En esta ocasión vamos a hablar primero del profeta Abdías. El profeta Abdías, bueno, el libro del profeta Abdías fue un autor desconocido, pero su nombre lo único que sabemos que significa siervo de Jehová. ¿Sí? Bueno, vamos a ver los datos generales de este libro. En los datos generales podemos ver que es el libro más corto de los profetas y de todos los libros del Antiguo Testamento. También pues se compone solamente por 21 versículos. Este libro va dirigido a un pueblo llamado Edom, los cuales son descendientes de Esaú. Y no sé si se acuerdan quién es Esaú. Y es hermano de Jacob, de donde salió el pueblo de Israel. Entonces es su pariente. Y vamos a ver ahorita un árbol genealógico para que puedan comprender un poquito más esta descendencia. ¿Se acuerdan? Tenemos a Abraham, de ahí él tuvo una esposa que se llamaba Sara, y de ahí de la vida de Sara, del matrimonio de Abraham y Sara, nació Isaac. De ahí Isaac tuvo dos hijos, eran cuates, nacieron en el mismo vientre, en el mismo embarazo. De Esaú vinieron los descendientes de Edom, al cual va dirigida la carta de Abdías. También, por otra parte, el hermano de Esaú era Jacob, y el cual desciende del pueblo de Israel. Entonces podemos ver que en cierta forma son parientes, son familiares, a lo mejor un poquito lejanos, ¿sí? Ahora, por otra parte, Abraham cuando tuvo un hijo con su sierva Agar, ese fue Ismael, pero ese es otro asunto. Después que murió Sara, se casó con Sétura y también tuvo otros hijos, pero eso está fuera de lo que ahorita nos toca en nuestra clase. Entonces, recopilando, Abraham, cuando se casó con Sara, tuvo a Isaac. De Isaac nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. De Jacob desciende el pueblo de Israel y de Esaú desciende el pueblo de Edom. Como quien dice, eran familiares. Vamos a ver un poquito la geografía. En Edom se situaba en las montañas. Podremos ver aquí en este mapa. Esta era la parte de Edom y todo esto era lo del pueblo de Israel, Judá, Israel, todo, etcétera, etcétera. Aquí estaba el pueblo de Edom, aquí se situaba, ¿sí? Ahora vamos a ver qué fecha tenía cuando se escribió este libro. La fecha probable se cree que es una fecha antigua que apunta al año 845 a.C., cuando los filisteos y los árabes derrotaron a Joram, rey de Judá, y saquearon Jerusalén. Lo podemos comprobar en 2 de Crónicas 21, del 16 al 17, comparándolo con Abdías 1:11. Por otra parte, vemos que el contenido de este libro es un mensaje de juicio contra Edom, que profetiza no solo la destrucción de sus ciudades, sino la desaparición de este pueblo como nación. Lo podemos ver en Abdías 1, del 8 al 9 y el 18.
aquí lo vemos como dice: pero escúchame, Edom, yo soy Jehová el Todopoderoso, y te juro que vive el día en que no quedará en tus montañas ni un solo de tus sabios. Yo acabaré con todos ellos. En la ciudad de Temán, tus valientes temblarán de miedo, y en las montañas de Edom todos morirán en la batalla. Así como el fuego quema la estopa, la gente de Edom será destruida por las 12 tribus de Israel. Nadie en Edom quedará con vida. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Podemos ver cómo Dios habla claro en esta cita de que Él iba a destruir a Edom. El contexto o el texto del libro es porque Dios estaba muy enojado con Edom. ¿Por qué? Porque seguido ellos aprovechaban los problemas que tenía el pueblo de Israel con otros pueblos y se aliaba con ellos para saquearlos, para hacer lo que ellos querían. Ahora vamos a seguir con el libro de Joel. Si vemos, ambos libros pertenecen a el grupo de los profetas menores. El nombre de Joel significa Jehová es mi Dios, y como se los decía, pertenece al grupo de los profetas menores. ¿Sí? Lo podemos ver en el versículo 1, que dice que es Joel, hijo de Petuel, y significa su nombre Jehová es mi Dios. En los datos generales podemos ver que el estilo empleado para escribir este libro nos habla de que es una joya literaria del Antiguo Testamento. Sugiere que debió haber recibido una muy buena educación la persona que lo escribió, porque su estilo poético es muy bueno. El tema central de este libro habla lo que yo les decía. Se refiere al reino de Judá y al reino del sur, donde aún gobernaba la dinastía de David. Los profetas comunicaban el mensaje de Dios al pueblo. Y en general, la mayoría no eran mensajes buenos. El propósito de los mensajes, aunque no eran buenos, era restaurar la relación de Dios con su pueblo. Dios buscaba con esto un arrepentimiento de corazón de parte de su pueblo, y Dios les promete aún ricas bendiciones si se vuelven a Dios. ¿Sí? Entonces Dios estaba enojado y estaba enviando a Amós y a Joel como profetas para decir lo que no le agradaba. ¿Pero por qué era esto? Porque ellos tenían un problema. Había un círculo de conducta del pueblo de Israel. Primero venía el alejamiento. Ellos podían estar cerca de Dios, pero llegaba un momento que se alejaban de Dios. Y después Dios los castigaba y los reprendía y mandaba pueblos para que los tuvieran en cautiverio o los tuvieran dominados. Pero Dios les mandaba este castigo y ellos venían y se arrepentían. Venía el arrepentimiento. Entonces, de ahí Dios escuchaba sus oraciones y Dios restauraba su relación con ellos. Cuando ya estaba restaurada su relación con ellos, volvía a venir ese círculo vicioso. Venían de nuevo el alejamiento, venía de nuevo la reprensión, venía de nuevo el arrepentimiento y la restauración. Pues en estos tiempos así pasó, lo mismo le sucedió al pueblo de Judá. El contenido del libro, ¿cuál es?
El contenido del libro es que Dios compara una plaga de langostas que habían recibido hace poco tiempo en el pueblo de Judá, y decía que así iba a caer un ejército sobre ellos si no se arrepentían. Dios los llama a invocar y a arrepentirse de su mal proceder, de su pecado, si no caerían en una gran devastación sobre ellos. El Señor les promete incluso mucha bendición cuando se vuelvan a Él de corazón. Les promete que cuando sean restaurados sus enemigos serán juzgados por Dios, y les promete que nunca más serán invadidos. De ahí, Dios también determina el juicio contra las naciones. Dice que Jacob y Esaú, como eran hermanos, tuvieron gran problema. Si se recuerdan, ellos tuvieron un problema cuando Esaú tenía la primogenitura, pero Jacob le cambió esa primogenitura, esa bendición especial, por un plato de lentejas. Entonces Esaú se lo dio. Después, cuando va a venir la bendición de su papá, cuando Isaac ya está muy grande y quiere bendecir a sus hijos, le llama a Esaú y le pide que le prepare un guisado muy especial, porque le quiere dar una bendición. En lo que sale Esaú y se va a buscar ese guisado especial, su esposa Raquel le llama a su hijo y le dice: ¿sabes qué? Tu papá le va a dar a Jacob, y tu papá le va a dar una bendición especial a tu hermano. Entonces yo te voy a preparar algo y tú preséntate con tu papá para que a ti te dé la bendición. Entonces Jacob y su mamá engañan a Isaac y lo hace pasar por Esaú. Entonces Isaac le da la bendición especial a Jacob pensando que era Esaú. Esa bendición era la que seguía la descendencia que Dios le habrá dado a Abraham. Esa gran bendición, esa gran promesa iba a caer sobre Jacob. Entonces, cuando llega Saúl y se da cuenta, hay gran enojo, al tal grado que prometió que mataría a su hermano. Entonces, con miedo de que lo fuera a matar, sale Jacob de su casa y se va a otro lugar a vivir. Entonces, era un gran enojo en contra de Esaú y Jacob. Pero con el tiempo pasa y se vuelven a reunir, se reconcilian nuevamente, y ese gran enojo, ese gran desacuerdo queda olvidado. Pero no fue así con el pueblo de Edom. El pueblo descendiente de Esaú siempre se alió con los enemigos del pueblo de Israel para pelear contra ellos y saquear sus ciudades. Siempre fue así. Entonces Dios anuncia su juicio contra varias ciudades, incluyendo también a Edom. Anuncia juicio contra Tiro, Sidón, Filistea, Egipto y Edom, en el capítulo 3. Dice así: y también ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaos de mí? Y así de mí os vengaréis. Bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Entonces Dios estaba muy enojado. Aquí les pongo un mapa para que vean las naciones. El pueblo de Israel ocupaba esta pequeña parte, y estas eran las naciones que serían juzgadas de Tiro, Egipto, Edom, la tierra filistea. Todo esto sería reprendido por parte de Dios. Entonces, si se dan cuenta, los rodeaban mucho sus enemigos. Y Dios, aunque siendo una parte tan pequeña, el poder de Dios es tan grande que iba a poder derribar con poca gente, iba a poder traer juicio y castigo a la gente que había actuado contra su pueblo amado. Estas naciones serían juzgadas por parte de Dios.
Bueno, ahora, ¿qué relación hay de Abdías con el libro de Joel con el de Abdías? Dice aquí, Dios juzga a las naciones que atacaron a su pueblo. Entonces está el juicio de Edom, como dice aquí en Joel 9, 19 al 21. A Egipto y a Edom los convertiré en un desierto, porque atacaron sin motivo a los habitantes de Judá, y en su propio país mataron a gente inocente. Pero yo vengaré su muerte, el culpable no quedará sin castigo. Las ciudades de Judá y de Jerusalén serán habitadas todo el tiempo, y yo viviré en mi templo para castigar al culpable y defender al inocente. Esto es lo que dice el libro de Joel. Y el libro de Abdías nos dice, tú, Edom, quedarás en vergüenza y serás destruido por completo por haber tratado con violencia a tus parientes los israelitas. Así como el fuego quema la estopa, la gente de Edom será destruida por las 12 tribus de Israel. Nadie en Edom quedará con vida. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Bueno, Dios estaba muy enojado contra esas naciones y iba a defender a su pueblo. Dice que no dejó nada más así las cosas, porque aparte de que iba a defender a su pueblo, también le iba a dar el merecido a los que robaron y atacaron a su pueblo. Les iba a dar su castigo justo, pero también iba a haber una recompensa y restauración a quienes fueron víctimas y fueron llevados como esclavos. Les devuelve sus tierras y sus riquezas. Dice en Abdías 19 al 21, dice, los israelitas del sur recibirán las montañas de Edom, los israelitas de la llanura recibirán el territorio filisteo, el territorio de Efraín y el territorio de Samaria. Los de la tribu de Benjamín recibirán el territorio de Galaad. La gran multitud de los israelitas que fueron llevados a los otros países recibirán el territorio de los cananeos, hasta la ciudad de Sarepta. Y los habitantes de Jerusalén que fueron llevados a Sephara recibirán las ciudades del sur. Todos ellos vendrán a mi templo como un pueblo victorioso. Gobernarán el orgulloso país de Edom y yo seré su rey. Esto nos dice en Abdías. Dios restauraría a su pueblo. También en Joel nos dice, cuando llegue el día, en los cerros, en las colinas, habrá vino y leche en abundancia, y nunca faltará el agua en los arroyos de Judá, pues el templo será pues del templo saldrá un manantial que regará el valle de Sittim. Podemos ver entonces cómo en estos dos libros el Señor está atento a quienes lo aman de corazón y se entregan a Él y lo adoptan como Señor. Él quiere ser nuestro justiciero, quiere ser nuestro refugio y quiere llenarnos de bendición. Amarlo significa seguirlo. Seguirlo significa obedecerlo, y obedecerlo significa poner atención a las enseñanzas de vida. El que ama no daña, sino corrige para bendecirnos. Así quiere ser Dios con nosotros. Dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza del pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conocerán que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habitó en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Dios restaura entonces a su pueblo. Entonces, en esta tarde nos hace un llamado a que amemos al Señor. Amarlo significa seguirlo, significa obedecerlo y significa poner atención a las enseñanzas de vida. Nosotros como hijos de Dios tenemos que amar a nuestro Padre.
Si nosotros hacemos lo que no es correcto, si nosotros hacemos lo que nos agrada en nuestro corazón, eso no es amarlo y obedecerlo y seguirlo. Eso es tomar a Dios como una religión. Y a Dios no le agrada que seamos una religión. Dios quiere vidas transformadas. El Señor nos da la oportunidad de que si en algún momento nosotros hemos pecado y nos hemos alejado del Señor, Él nos da la oportunidad en estos momentos para venir y reconciliarnos, así lo mismo que con el pueblo de Israel. A lo mejor te vino algún problema, o a lo mejor sientes que no has hecho lo correcto para con Dios y alguna cosa te está lastimando. Pídele perdón a Dios. Tú tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios porque Dios te ama. Dios, si tú vienes a Él de todo corazón, Él promete restaurarte y Él promete ponerte en un lugar correcto, porque así es sus promesas fieles. Entonces yo les dejo esta enseñanza, espero que cada uno entienda en su corazón que a Dios se le ama de una forma práctica, no de una forma nada más intelectual, conociéndolo, o nada más leyendo la Biblia sin apreciarla, sin vivirla. Eso no le agrada a Dios. Dios le agrada tener una vida que muestre a través de su forma de ser la gloria de Dios, que la gente que está alrededor de nosotros pueda ver que nosotros somos cristianos, que nosotros amamos a Dios, que le obedecemos, y vea esa gran diferencia que Dios ha preparado para nosotros. Bueno, que Dios les bendiga, chicos, los dejo y espero así haya sido de gran bendición para ustedes este tiempo. Bendiciones.